Vamos a ver un ejercicio de los temas uno y 2 son pasar, ¿verdad?, medidas de ángulos de un sistema a otro. En el tema uno están los ángulos en radianes y pide pasar sexagesimal y centesimal. En el tema 2 están en el sistema circular, pero están en el sistema sexagesimal y pide pasar al circular y al centesimal. La forma de encarar el uno y el 2 es la misma cosa. Nosotros nos vamos a valer de esta expresión. Si yo tengo un ángulo alfa, un ángulo cualquiera, que está escrito en grados hexadesimales, entiéndase, eso dividido 180 es igual a este mismo ángulo alfa, pero ahora escrito en el sistema centesimal. Entonces acá la diferencia, acá el superíndice es una G, acá es simplemente el símbolo del grado. Esto dividido entre 200 y es igual al ángulo alfa, ahora en el sistema circular, el ángulo en radianes, dividido pi. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, digámosle 3,14 radianes. Entonces, como tenemos el ángulo en radianes, acá va 3,14 sobre pi. Y esto va a ser igual, por ejemplo, si yo quiero pasar al sistema sexagesimal, va a ser alfa en grados dividido 180. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar acá. Queda alfa en grados igual a 3,14 sobre pi. Y este 180 que está acá dividiendo pasa multiplicando. Este cociente yo puedo redondear a 1 porque pi también es 3,14. Entonces esto me da 1. Entonces, alfa en grados en este caso es 180 grados. Entonces, eso es el valor. Si pi vale 3,14 radianes, entonces si yo paso al sistema sexagesimal me da 180 grados. Si yo quiero pasar este mismo ángulo, 3,14 radianes, al sistema centesimal, tengo que usar la otra relación. En el primer caso, relacioné esta primera expresión, este primer cociente con este de la izquierda, ¿sí? Y si yo quiero trabajar con el sistema centesimal, tengo que relacionar este cociente con este. Y entonces, alfa en grados centesimales sobre 200 es igual a 3,14 sobre pi. Y es la misma cosa. Entonces, alfa en grados hexadesimales va a ser 3,14 sobre pi. Y este 200 que está dividiendo pasa multiplicando. Este cociente me da 1, entonces alfa en grados hexadecimales es 200 grados, ¿sí? Entonces este ángulo que es 3,14 en radianes, si yo lo expreso en el sistema sexagesimal vale 180 grados y en el centesimal vale 200 grados. ¿Sí? Entonces los ejercicios uno y 2, ¿verdad?, es aplicar esta misma fórmula, ese mismo concepto. No hay ningún secreto. Ahora con el siguiente grupo de problemas. El 3 y el 4 son parecidos. En el primer caso me habla de complementos y en el segundo caso me habla de suplementos, ¿sí? Para saber complementos y suplementos,
debemos acordarnos de una cosa que vimos en la clase teórica. Eh, si alfa más beta, siendo alfa y beta dos ángulos, suman 90 grados en el sistema sexagesimal, se dice que alfa y beta son complementarios. Por otro lado, si alfa y beta suman 180 grados en el sistema sexagesimal, se dice que son suplementarios. ¿Sí? Entonces, si yo conozco alfa y yo sé que beta es su complementario, entonces alfa y beta deberían sumar 90. Si yo tengo alfa y me dice que el ángulo beta es su suplemento, o que alfa y beta son suplementarios, la suma debería ser 180 grados. Entonces, en el ejercicio, vamos a tomar el 3A y el 4A. ¿Sí? Acá me dice, me pide hallar el complemento de el ángulo de 18 grados. Entonces vamos a decir que alfa vale 18, 18 grados. Entonces, 18 grados más un ángulo beta, digámosle, suma 90 grados, siendo el ángulo beta el complemento de este ángulo de 18. Entonces tengo que despejar. Beta entonces es igual a 90 y este 18 que estaba sumando pasa restando. ¿Cuánto queda entonces? 90 menos 18. 72 grados. Y entonces el ángulo de 72 grados es el complemento de mi ángulo de 18. Es en el caso del 3A. Y si vamos a trabajar con el 4A, tenemos el ángulo de 78, pero ahora nos habla del suplemento. Entonces alfa es 72. Entonces 72 más el ángulo beta. El ángulo beta ahora en este caso es suplemento del ángulo de 72. Entonces si son suplementarios, entonces la suma debe ser 180. Entonces beta es el suplemento de este ángulo 72. ¿Cómo entonces hallo beta? Entonces beta es igual a, y tengo que despejar. Tengo 180 y este ángulo 72 que estaba sumando pasa restando. Queda entonces 180 menos 72, 108 grados. Entonces, ¿sabes la forma de encarar los ejercicios 3 y 4? Ya hablamos del 1, 2, 3, 4. El siguiente, el ejercicio 5. Me dice que el ángulo cuyos lados son la semirrecta A, ¿sí? Ese es el primer lado. El, la letra que está en el medio se refiere al vértice del ángulo, que está acá en O. Mientras que el otro lado sería la semirrecta D. Entonces me está hablando de este ángulo completo.
Este ángulo completo me está diciendo. Me dice además que A o B, entonces sería este ángulo, lo llama 2x. BOC, que sería este, me dice que vale 3x y COD dice que vale 4x. ¿Sí? Y me pide calcular cuánto vale cada ángulo. ¿Sí? Yo por el concepto de suma de ángulos, yo sé que este primer ángulo más este segundo ángulo más este tercer ángulo me da el ángulo total. ¿Sí? Y al decirme que este ángulo total AOD es recto, si yo quisiera trabajar en el sistema sexagesimal, por ejemplo, yo ya sé que un ángulo recto es mide 90 grados. Si estoy hablando del sistema centesimal, ese ángulo recto mide 100 grados. Y si hablo del sistema radial, ese ángulo recto mide pi sobre 2 radianes. Vamos a centrarnos nomás por ahora en el sistema hexadecimal. Vamos a escribir entonces. Voy a achicar acá. Voy a tener un panorama para escribir la suma. El ángulo AOD, que sería el total, es igual a el ángulo AOB, que es el primer ángulo. El segundo ángulo sería el BOC. Y el tercero sería el COD. COD. ¿Sí? Como el ángulo AOD es recto, ¿verdad? Vamos a tomar el sistema hexadecimal, entonces esto mide 90 grados. Los datos que yo tengo es que AOB mide 2x, el BOC mide 3x y el COD mide 4x, ¿verdad? Donde x es una, digamos que es una incógnita. ¿Sí? Ya tengo mi esquema de suma, ya no me hace falta el dibujo. Entonces ya tengo acá, y entonces resume a un problema de álgebra, ¿sí? Así como lo que vimos en matemática 1. X, la parte, la parte literal es la misma, entonces son términos semejantes, entonces yo puedo operar con ellos, puedo sumar o restar. En este caso es sumar, entonces tengo que sumar los coeficientes, 2 más 3 más 4. 2 más 3 más 4 me da 9x y eso es 90 grados. De ahí que yo puedo despejar x, me da que x igual a 10 grados. ¿Sí? Sin embargo, lo que yo quiero es, o son los valores de A o B, B o C y C o D. Yo sé que A o B es 2 veces X, entonces 2 por 10, 20 grados entonces. B o C es 3X, o sea que es 3 por 10, 30 grados. Y por último, C o D es 4 veces X, entonces 4 por 10, 40 grados. Y ahí ya tengo los valores de A o B, B o C y C o D, que es lo que me pidió. Pregunta con respecto a esto o los ejercicios anteriores. No, profe. El siguiente también es un ejercicio basado en un gráfico. Me dice que D o C, de lado o vértice, y C del otro lado,
es el doble de que A, BOC no sería este ángulo. BOC es el doble que AOB. Entonces A es lado, O vértice de lado. Entonces este ángulo acá de abajo es el doble acá del costado. Y me pide hallar los cuatro ángulos involucrados, el AOB, el BOC, el COD y el DOA, o el AOD. Me pide hallar los cuatro ángulos. Vamos a la pizarra. Y vamos a formas. Las rectas. Uno. Y, vamos a ponerle nombres. Este le voy a llamarle alfa, este le voy a llamar beta, este gamma y este delta. Sí, para no estar haciéndome, dando problemas con AOC, AOB, AOD y esas cosas. ¿Sí? Lo que me dijo era que, y este ángulo es X, y de X, ¿verdad? Este ángulo alfa, este ángulo beta de acá abajo es el doble. Entonces, me diría 2X. Acá viene un concepto muy importante que no vimos la vez pasada, me pasó, de por sí que es un teorema. Es un teorema. El teorema me dice que, para comenzar, vamos a definir ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, son alfa y gamma. Alfa y gamma son opuestos por el vértice, dado que comparten el vértice de acá, que sería O, y sus lados están en semirrectas opuestas. ¿Sí? Si este es un lado del ángulo alfa, este lado del ángulo gamma es semirrecta opuesta a este lado correspondiente. De la misma forma, si este lado es, si esta semirrecta es lado de alfa, su opuesto, que sería este, es lado de el ángulo gamma. Entonces, alfa, gamma son opuestos por el vértice. Asimismo, beta y delta también son opuestos por el vértice. Entonces, si este lado, que marcar acá en rojo, es lado del ángulo beta, la semirrecta opuesta que sería esta, es lado de gamma. Y si esta recta, perdón, semirrecta es lado de beta, su opuesto, que sería este, es lado de delta. Entonces, este lado de beta tiene su semirrecta opuesta como lado de delta, mientras que esta de la izquierda de abajo es esta su opuesta. Entonces, beta y gamma, beta y delta, perdón, son también opuestos por el vértice. Existe un teorema que me dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. No vamos a demostrar el teorema, vamos a no conocer el enunciado y vamos a tomarlo como una propiedad. Entonces, según esto, alfa va a ser igual a gamma y beta va a ser igual a delta. Ángulos opuestos por el vértice. Ahora vamos a sumar los cuatro ángulos. Vamos a sumar el que nos da. Alfa más beta más gamma más delta. Entonces, digámosle, comienzo acá, alfa, le sumo beta, le sumo gamma y delta. ¿Sí? Completo una vuelta. ¿Sí? La suma de estos cuatro ángulos me da que una vuelta. Una vuelta
En el sistema sexagesimal son 360 grados. Y si alfa mide X, gamma también mide X. Entonces, estos dos ángulos son iguales a X. Y si beta mide 2X, entonces delta también va a medir 2X, por esta propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Vamos a sumar entonces. Alfa vale X más beta mide 2X, gamma mide lo mismo que alfa, entonces mide X. Y por último, delta, que mide lo mismo que beta, va a medir 2X. Y esta suma me da una vuelta completa que en el sistema hexadecimal es 360 grados. ¿Sí? Esto es 360 grados hexadecimales, o yo puedo decir que es 400 grados centesimales o 2pi radianes. Sistema centesimal, hexadecimal, sistema radial. ¿Sí? Para este tipo de problemas, sí vamos a preferir siempre por, digámosle, por costumbre o por comodidad, trabajar con el sistema hexadecimal nomás. A no ser que el enunciado del problema diga lo contrario. Una vez que tenemos esta suma planteada, procedemos de la misma manera que en el ejercicio anterior. Vamos a sumar estos términos, dado que son semejantes. Yo tengo 1 más 2 más 1 más 2, que me da, cambiar el color, ser todo homogéneo, 6x. Entonces 6x es 360 grados y x entonces vale 60 grados. ¿Sí? Y yo sabía que alfa era igual a gamma y eran iguales a x, entonces estos valen 60 grados. Y beta, que es igual a delta, medían el doble, ¿verdad? Entonces 2 por 60, 120 grados. ¿Sí? Y ahí ya tengo resuelto el ejercicio. ¿Sí? Aquí se introdujo el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice son ángulos que tienen vértice común y sus lados son semirectas opuestas. ¿Sí? Estos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso es un teorema. Nosotros no vamos a demostrar, vamos a considerar como si fuese una propiedad para resolver el problema. Entonces, dada la definición de ángulo opuesto por el vértice, yo puedo identificar y decir que alfa y gamma son opuestos por el vértice. Entonces, alfa es igual a gamma. Asimismo, beta y delta son opuestos por el vértice, entonces beta es igual a delta. El problema nos daba el dato inicial de que alfa valía x, entonces gamma también vale x, y de que beta valía 2x, entonces delta también vale 2x. El siguiente paso fue sumar los ángulos. ¿Sí? Al sumar yo los ángulos, ¿sí? Me di cuenta de que estos ángulos sumaban una vuelta completa, ¿verdad? Una circunferencia completa. Esa vuelta completa, si yo lo quiero expresar en el sistema sexagesimal, es 360 grados. Si yo quisiera trabajar con el sistema centesimal, entonces sería 400, o en el sistema radial 2 radianes. Por cuestiones de costumbre y comodidad, vamos a optar por trabajar en el sexagesimal. Entonces escribimos la suma y a partir de acá esto se reduce a una cuestión de álgebra, específicamente es una cuestión de primer grado, en el cual despejamos o hallamos el valor de la variable x, ¿sí? Y a partir del valor de x hallado, ya podemos definir cuánto valen alfa, beta, gamma y delta. ¿Sí? Acá la diferencia con el enunciado del ejercicio fue que yo le cambié nomás, en vez de hablar de A o C, A o B y demás, yo agarré y le puse letras griegas como nombre a mis ángulos. Sí, pero el concepto es el mismo. ¿Preguntas respecto a este ejercicio?
siguientes. Los siguientes más que nada se requieren son como más bien como problemas de álgebra, ¿sí? Son más bien problemas de álgebra, de cuestiones de primer grado o sistemas de cuestiones de primer grado, ¿sí? En los cuales nosotros vamos a usar o se utilizan conceptos de geometría y más específicamente a ángulos. En algunos casos me habla de ángulos complementarios, suplementarios, o me dice que la suma de ellos equivale a cierto valor, ¿sí? Voy a tomar uno o dos de estos para cerrar este tema del ejercitario. Lo que me interesa es que ustedes después eh, vuelvan a repasar los ejercicios y traten de hacer lo que quedan pendientes, ¿sí? Para ver si es que realmente entendieron, si es que captaron los conceptos. Vamos a hacer el 7. Acá, y vamos a realizar. Me dice que me pide hallar el ángulo que es igual al doble de su complemento. Entonces me habla de ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Entonces voy a tomar alfa y beta, ¿sí? Si alfa y beta son complementarios, entonces su suma tiene que ser 90 grados, ¿sí? Y me dice además que uno de esos ángulos es el doble del otro, ¿verdad? Porque me dice que hallar el ángulo que es igual al doble de su complemento. Entonces, uno de ellos tiene que ser igual al doble del otro. Y yo tomar que alfa es el mayor. Entonces, si alfa es el mayor, entonces alfa va a ser igual a 2 beta. Alfa, beta son complementarios. Y alfa y beta son complementarios, entonces su suma equivale a 90 grados. Y me da además como dato que uno de ellos es igual al doble del otro. Entonces alfa es 2 beta. Una vez que yo comprendí lo que me dice el enunciado y que escribí eso digámosle, en un lenguaje matemático, esto se reduce a una mera ecuación de álgebra. Entonces tengo esto es una ecuación, como esta 90 grados, y la otra ecuación va a ser que, va a decir que alfa es igual a 2 veces beta. 2. Entonces yo puedo reemplazar 2 en 1. Y en vez de escribir alfa, puedo escribir su equivalente, 2 beta. Entonces 2 beta más beta, eso haciendo el reemplazo, eso es igual a 90 grados. Acá sumo, me da 3 beta igual a 90 y ya puedo despejar el valor de beta, que es 90 sobre 3. Beta vale 30 grados, ¿sí? Ahora, si yo quiero hallar alfa, puedo tomarme de la relación 1 o de la relación 2, ¿sí? Acá me es como trabajar con la relación 2. Entonces, en 2, alfa es 2 veces beta y beta vale 30 grados. Entonces, alfa vale 2 por 30, 60 grados. Entonces, ya tengo los valores de alfa y de beta. Entonces, es leer el problema, interpretar lo que me dice, ¿sí? Escribir esas expresiones según los conceptos que yo manejo, de ángulos complementarios, suplementarios en algún caso, si me dice que uno es el doble del otro, o si están en cierta relación. Lo cierto es que a partir del enunciado nosotros tenemos que escribir las ecuaciones que representen estas situaciones, y una vez que tenemos las ecuaciones, esto se reduce a resolver o a trabajar con el álgebra. Y a partir de acá, todos los ejercicios, o casi todos los ejercicios o sea, los ejercicios son muy similares. En el 8 dice que el ángulo es igual a la mitad de su suplemento, entonces, en este caso, como son suplementarios, alfa y beta van a sumar 180 grados.
¿sí? Y en este caso me va a decir que uno va a ser igual a la mitad del otro. Por ejemplo, alfa es igual a beta sobre 2. En el caso anterior, alfa era el doble de beta, entonces cuando es la mitad, alfa es igual a beta sobre 2. Eh, Vamos a hacer uno más de esta lista y vamos a dejar. Lo que sería acá raro para ustedes sería que están en esta relación 3 4 4 9 2 3 5 4 y vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Vamos a hacer el 11. El 11. Me dice, dos ángulos están en relación de 3 a 4. 3 a 4 es una razón. Si me habla de relación, me habla de razón. ¿Sí? Y si me habla de relación, me está hablando de un cociente. Entonces, si me dice que dos ángulos están en relación de 3 a 4, si alfa y beta son mis ángulos, entonces alfa sobre beta va a ser igual a, en este caso como estamos hablando de 3 4 es 3 sobre 4. En el ejercicio 10 por ejemplo, me dice que están en una relación 5 4. Entonces, en el ejercicio 10 sería alfa sobre beta igual a 5 sobre 4. Si estamos hablando del ejercicio 9 dice que están en una relación 2 3. Entonces, 2 sobre 3 igual a alfa sobre beta. Siempre y cuando les diga que los ángulos están en relación o en razón de tal razón, entonces escribir el cociente de los ángulos igual a 2 sobre 3 5 sobre 4 3 sobre 4 4 sobre 9 o lo que sea. Entonces, ese es el secretito ahí. ¿Sí? Entonces, en el caso del 11 alfa y beta están en relación 3 4, entonces alfa sobre beta igual a 3 cuartos, y además me dice que su suma vale 70 grados. Entonces, alfa más beta es igual a 70. Este puede ser mi ecuación, mi expresión uno o mi ecuación uno, y este puede ser a 2. ¿Sí? Y otra vez caemos en el caso de tener que resolver una ecuación algebraica. O sea, en este caso, un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos ecuaciones. Lo más fácil acá sería tomar la expresión 2 o la ecuación 2. Este factor beta que está aquí dividiendo, vamos a hacer pasar al otro miembro y va a pasar multiplicando. Entonces, alfa va a ser igual a 3 cuartos y beta que está dividiendo va a pasar multiplicando. A esto vamos a llamarle 2'. Entonces, 2', 2', vamos a reemplazar en uno. 2' en uno entonces. Entonces tengo, en vez de alfa, voy a escribir su equivalente que es, en este caso, 3 cuartos beta. Entonces, 3 cuartos de beta, haciendo la sustitución, más beta es igual a 70 grados. Después tengo que sumar los coeficientes. 3 cuartos más uno. 3 cuartos más uno me da 7 cuartos beta. Eso es 70. Y a partir de acá, le puedo despejar beta. Entonces, beta es 70 dividido 7 cuartos. Entonces, beta me da 40 grados. Una vez que tengo beta, puedo irme a la expresión a la uno o a la 2, a cualquiera. ¿Sí? A la que le quede más fácil, más cómoda, o ustedes pueden elegir. Yo, por ejemplo, elegiría la expresión 2'. Entonces, en 2', alfa es 3 cuartos, y esto va por beta, beta vale 40. Entonces, 3 cuartos por 40, y esto bien. Alfa entonces vale 30 grados. ¿Sí? Entonces ya hay alfa y beta. ¿Sí? Y como sucedía en el caso
de los sistemas de ecuaciones o de las ecuaciones o de los sistemas de ecuaciones que hayamos dado en álgebra, ¿verdad? Si yo reemplazo los valores de alfa y de beta en las ecuaciones originales, ¿verdad? Esas ecuaciones deberían de verificarse, ¿sí? Si las ecuaciones, si las igualdades se verifican, eso quiere decir que los valores que yo hallé son los correctos, ¿sí? Otra cosa a tener cuidado es saber o tener siempre en cuenta qué es lo que nos está preguntando, ¿sí? En el caso del ejercicio 7 nos pregunta el ángulo que es igual al doble de su complemento. Entonces nos está hablando del ángulo mayor. En el caso del 8 me está hablando del ángulo menor. En el caso del 9 para abajo me pide los dos. Entonces la respuesta deberían ser los dos ángulos. Entonces tienen que leer bien y saber o entender o darse cuenta de cuál es qué ángulo le está pidiendo, porque ese es lo que van a presentar como respuesta al problema. A partir de acá todos son ejercicios parecidos, ¿sí? Todos son ejercicios en los cuales ustedes tienen que leer, tienen que interpretar lo que dice y dependiendo de lo que interpreten tienen que escribir las expresiones o las ecuaciones y resolverlas, ¿sí? Eso le queda como tarea para el fin de semana, ¿sí? Les pido ya que eh, se den el tiempo de mirar la clase teórica y de empezar a hacer los ejercicios. El próximo lunes, en la siguiente clase presencial, vamos vamos a estar resolviendo en la pizarra los ejercicios con los cuales ustedes tengan problemas, con los cuales tengan dudas, y el próximo miércoles ya vamos a pasar a un tema nuevo. Entonces, les pido que le dediquen este fin, entonces liquidamos ya este tema. ¿Tienen dudas o preguntas? Profe, consulta sobre el tema del video que dejaste grabado la vez pasada, ¿dónde puedo ver? El video, Sí, del a ver, video. vamos a entrar un poco, Classroom, Matemática 2, trabajo de clase, acá está, videoconferencia, clase del 19 de octubre. Ay, no me Acá aparece está, todavía el de matemática 2 en el Classroom. acá está la grabación. A partir de ahí, este punto A, se Ay, matricula, se voy a matricula reiniciar en la la hora computadora, pero no me aparece. dividido entre 90, ¿ves? Acá está la grabación, es igual a Dale, ángulo beta, aula virtual matemática 2, sección videoconferencia, acá está clase del 19 de octubre. Acá videoconferencia y acá ya está el ejercitario 1, que es con el cual estuvimos trabajando recién. dale, está, profe, me voy a mirar otra vez. Y cualquier cosa nomás, fíjate otra vez si es que ya estás matriculado a esa aula virtual, eh, o si no estás, buscar el link en el grupo que ya envié, y si no encontrás, me pedís y vuelvo a enviar, ¿sí? Porque Dale, los materiales ya están en el aula. dale, está, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Yo no, profe. Si ya no hay dudas, no hay consultas, entonces dejamos por acá. Esta clase está grabada y esto ya durante esta noche se va a procesar y capaz que para mañana a las 7 de la tarde ya va a estar también acá en esta sesión de videoconferencia. Para la gente que no pudo estar o por la gente que quiera ver el nuevo.